Andrés Reinaldo? Muy bien, aquí tratando de abrocharme un abrigo. De evitar el frío que hay aquí dentro de este es un frío estudio. oprobioso. Tú sabes que un día como hoy de 1874, saludos a Manuel, como no, mataron al tocayo de Manuel, a Carlos Manuel de Céspedes, en la finca de San Lorenzo. Fue apenas 3 días después de haber sido destituido como presidente por la Cámara en armas del gobierno. De las teorías conspirativas te dirán. Bueno, es muy interesante. Hay algunos abandonados a la suerte. Hay teorías conspirativas, como tú dices, y hay teorías contradictorias. Lo cierto es que Carlos Manuel de Céspedes se adelantó a lo que tenía impactado, y yo creo que era para noviembre el levantamiento, y realmente lo hizo el 10 de octubre. De hecho, la primera derrota de Carlos Manuel de Céspedes es que cuando el gobierno de la República en armas se reúne en Guáimaro y establecen allí la Cámara, querían ser... Ahí te demuestra que querían ser una democracia, ¿no? Querían tener la gran bronca esa de que quién tenía la última palabra, el mando civil o el militar. Pues ellos llegaron a la conclusión de que el mando civil. Y no escogieron la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, escogieron la de Narciso López, lo que hemos hablado aquí otras veces. Te demuestra la inspiración, vamos a decir, el peso que tenían los anexionistas dentro del movimiento independentista, que en un inicio era una amalgama de abolicionistas, incluso de autonomistas, de anexionistas, y los independentistas no necesariamente eran el 100%, como luego la historia reescrita trata de vendernos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Carlos Manuel de Céspedes se quedó allí. Lo delató probablemente un cubano, qué sé yo, como le pasó también a Juan Clemente Cenea. Juan Clemente Cenea llega al campamento Mambí, donde está el gobierno que en ese momento yo creo que dirigía como presidente, no sé si era el propio Espotorno u otro. Espotorno fue un presidente de la República en armas que lanzó un decreto conocido con su apellido, el decreto Espotorno, que dijo que todo el que llegara a un campamento mambí con una propuesta de paz y de diálogo sería fusilado inmediatamente. Y Cenea, que evidentemente no sabía esto, que venía de los Estados Unidos, llegó con una propuesta de paz. Pero fusilar a Cenea era un dolor de cabeza, pero era un poeta bastante conocido, más conocido que Martí, por supuesto. Claro, ¿no? Y lo abandonaron a la buena de Dios, lo cogieron los españoles y entonces lo fusilaron los españoles. Pero hay quien dice que no, que realmente esa teoría no es así, porque junto con él iba un hijo de Máximo Gómez. Y entonces que no es que había sido abandonado a la buena de Dios. No sé, yo sé que está lleno... nos han pintado una historia de la guerra de independencia falsa. Sí, romántica. Y no solo los comunistas. No, eso viene desde desde el principio de la República hay un grupo de historiadores cubanos que trató de crear ahí una serie un mito. De mitos compensatorios, ¿sí? Claro. Fíjate que lo que tú hablas de la experiencia, la influencia anexionista y quizás esa misma decisión de que tenía que ser una democracia, eso estaba dentro de la cabeza de las élites cubanas en la época, porque le tenían terror y de ahí se nutre el anexionismo. Tanto es así que Martí tiene que decir, bueno, el anexionismo tiene una causa, y es que las élites cubanas habían visto, sobre todo las profesionales, habían visto el fracaso de la independencia latinoamericana. Bueno, México había sido un desastre total. Exacto, habían podido presenciar que había sido un desfile de dictadura, un continente perdido, sin identidad, que es español pero no quiere ser español, es indígena y no quiere ser indígena, es algo... Además que, como digo, España no podía parir una democracia porque ellos no la tenían. También, aunque era más independiente, porque de todas maneras
había, además de la monarquía, pues un gobierno civil, que en el caso ya de la última guerra era el de Cánovas del Castillo, etcétera, ¿no? Hay otra muerte. A quien asesinaron en Santa Águeda, el Angiolillo, un hay otra muerte anarquista italiano pagado por el Partido Revolucionario Cubano. Así es. Hay otra muerte que en esa época suscitó también, que es la muerte de Flor Crombet. Martí no quería que los Maceo dirigieran la guerra, sino que fuera Flor Crombet. Flor Crombet y Maceo tienen una discusión muy grande en Honduras, porque Maceo, según aparentemente tenía en unas condiciones laborales ahí un poco difíciles a gente que había luchado en su tropa y con Flor Crombet. Y entonces hay una discusión, y Maceo y Flor Crombet se retan a duelo. Y la gente que está allí en la finca dice, dejen este duelo para después de que Cuba sea libre, y dejan eso. Entonces llega Flor Crombet a Cuba, lo está esperando José Maceo, vienen avanzando, de pronto José Maceo y la gente que venía con él resbala por un barranco, que todo el otro desaparece, y hay una emboscada española. Casualidad o no, pero generó también... Bueno, hay 3 páginas del diario de José Martí. 6. No, son 3, arrancadas creo que por Sanguilí, no sé por quién. No, Máximo Gómez. Toda la reunión de la Mejorana. Que es la de la bronca, ¿no? Exacto. Máximo Gómez se la pasó por el forro ahí. Tú sabes que yo fui el año antepasado aquí a este que ahora tienen a San Bernardino se llama, ¿no? El lugar donde fracasó la Bernardina. La Bernardina, ¿no? Creo que es la Bernardina. Es un poquito, cuando tú sales de la Florida, entras antes de llegar a unos kilómetros, está allí este lugar donde está el hotel en el que se quedó Martí. ¿Está todavía? Está ahí el hotel. Está el hotel y está la habitación y hay una tarja yo quería sacar la habitación de Martí, pero estaba llena y después quise visitarla y me dijeron que bueno, que los huéspedes no iban a salir para que yo mirara pero bueno, estuvimos ahí en el patio. La Fernandina, disculpa, ya estoy en mi mala memoria. Dile a Manuel que tiene que cada vez que me equivoco tiene que rectificarme. La Fernandina. Y mira, en la Fernandina, que hoy tiene Amalia Island o Amelia Island se llama donde está la Fernandina. Fui ahí. Es un lugar precioso y las casas son bellas y el hotel es muy interesante, no sé cuánto. Pero yo me quedé después pensando, me puse a leer. Resulta que ahí también estaban Flor Crombet y Maceo, que habían acordado no pelearse hasta después de la guerra. Exactamente. ¿No? Pero estuvieron ahí con Martí. Nadie habla de eso. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y en qué hotel se quedaron Flor Crombet y Maceo, que no eran blancos? Porque la única explicación de que solo se quedó en ese hotel, que era el mejor del lugar, Martí, la única explicación que encuentro es esa. Claro. Porque ¿por qué no estaban en el mismo hotel que Martí? Que por cierto, cuando fracasa esa expedición y le confiscan los barcos, traté de ver qué habían dicho los periódicos de la época, pero los periódicos de la época de ahí, de Amalia o Amelia Island, ¿cómo se llamaría, Diego? A ver si la encuentras. Amelia Island, está un poquito saliendo, pegado ahí a la Florida, en Georgia. Resulta que hubo un fuego en la... Amelia, ¿no? Amelia Island. Es bonito, se lo recomiendo a la gente. Pero bueno, volviendo al tema de que hoy, todo esto empezó porque un día como hoy de 1874 mataron a Carlos Manuel de Césped en la finca de San Lorenzo. Que por cierto dice Manuel que él se llama Carlos Manuel. Igual que, mira, pues mira, como nuestro... Sí, a mí mucha gente se equivoca, güey. Juan Manuel es una combinación extraña y mucha gente me dice Carlos Manuel sí, pasa. Las combinaciones menos comunes. Bueno, hasta Juan Manuel de Rosas en Argentina era... El lugar actualmente es Fernandina Beach. Fernandina Beach. Por cierto, allí hay un fortín americano bellísimo, tremendo, ¿no? Que ahí te das cuenta por qué los americanos destruyeron la flota española en Santiago de Cuba con tanta facilidad, con el almirante Cervera,
que era el almirante a cargo de la flota española, por una simple razón matemática que a veces tiene que ver con eso, que es los cañones americanos, no solo la bala llegaba más lejos, o sea, no tenían que acercarse. Claro. Los españoles, para dar blanco al barco americano, tenían que acercarse a, digamos, a 50 metros. Los americanos te podían disparar desde 100. Claro. Y además tenían toda una manera de moverse en giratorios que están allí, esos cañones, que era una cosa tremenda, ¿no?, para la época. Y eso es sin duda interesante, ¿no?, en ese sentido. Una guerra que, por supuesto, los cubanos no tenían, como dice la leyenda, ganada, y que los americanos entraron cuando ya la guerra estaba ganada. Todo eso es una historia rara. Hay que pensar, la Revolución Americana que es anterior a la francesa, además, por unos cuantos años, 1776 contra 1789, tiene que haber tenido un impacto tremendo, porque forjaron una democracia, forjaron un país libre, y eso le llegó al corazón de mucha gente. Entonces, acusar ahora a, qué sé yo, a un patriota de la época porque era anexionista, visto desde el contexto actual, es un disparate. Es un disparate demagógico, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el padre de Fidel y de Raúl pelearon en esa guerra, pero del lado español. Era un pobre soldado español de Galicia, un analfabeto, que lo llevaron para allá, y como era analfabeto, yo rápidamente calculé, y lo hemos hablado otras veces, dije, no estaba en una oficina, estaba en el campo de batalla, ¿no? Lo han logrado borrar de los archivos. Yo espero que algún archivo quede. Los españoles eran bastante meticulosos, tenían soldado por soldado, fecha por fecha de reclutamiento. Un ejército formidable, uno de los principales ejércitos de Europa. Batallas en las que participó, ascensos, amonestaciones, todo. Concho, y de repente el señor Ángel Castro Argís, que participó en la guerra desde el 95 hasta el 98, no aparece en los archivos. Han tenido 60 años para comprar a los archiveros de toda España, ¿no? Eso no tengo duda, porque aquí lo han hecho. Aquí se le metieron al coronel Piedra para robarle toda la información de un archivo que se había llevado de la época de Batista, ¿no? Igual que aquí, y es una cosa que hace mucho que me preocupa, aquí donde tanto la Universidad de Miami como la Universidad Internacional de la Florida está completamente penetrada y la de Tampa. Completamente penetrada por la seguridad del Estado, y donde la seguridad no influye el profesorado que quiere hacerle caritas a los cubanos y quieren traer cubanos de visita. Yo me pregunto si esos archivos de los escritores cubanos que han muerto en el exilio, donde ahí está todo, y donde están depositados y donde están depositados documentos importantes de personas que conocieron a Fidel Castro y conocieron quién era, si eso no ha sido manipulado, si la mano de La Habana ya no entró ahí. En nuestros canales de televisión, incluso hispanos, se ha desatado una pelea, y yo creo que la han perdido los archiveros de televisión, donde está la historia del exilio, porque los han votado. Exacto. Los han roto, etcétera, etcétera. Muy bien. Dos cosas que podríamos adelantar para después de los titulares, o antes de los titulares, es sobre la marcha comunista ayer en Nueva York, que uno de nuestros invitados, que es una persona culta y preparada, profesor de filosofía, etcétera, dice, bueno, tienen todo el derecho del mundo a participar. Sí, se medirán a todos con el mismo rasero.